La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. 8:01 de la mañana, señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo. Y como les habíamos prometido, pues tenemos invitados importantes. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado, quien es Daniel Pou. Él es politólogo, experto en seguridad y nuevo director del Centro de Análisis de Datos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en Distrito Informativo. ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes y al público distinguido que sigue este programa, que yo sé que es muy numeroso, dicho sea de paso. Y pues me siento placenteramente cómodo aquí entre tantas damas inteligentes y dispuestos a tratarle de ofrecer el mejor punto de vista sobre los temas tratados. En el cambio estuvimos hablando de que usted acaba de tomar la dirección del Centro de Análisis de Datos hace solo 3 semanas y le preguntaba cómo encontró la institución en su entrada. Bueno, el Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía, que originalmente fue el Observatorio Nacional Ciudadano, que dicho sea de paso, se implementa porque ya yo venía de hacer recorrido por Centroamérica instalando varios centros, Guatemala, en El Salvador, por ejemplo. Colaboré un poco con el de Costa Rica, que en un momento inició y luego languideció, aunque Costa Rica no tenía tantas cifras como los demás países. Pues tenía unos años laborando como observatorio. Lamentablemente, ninguna de las gestiones anteriores le había dado la importancia. Y hay que decir que es un laboratorio en términos de diagnósticos para ver el comportamiento de la violencia sistémica y de la criminalidad. Allí usted acaba de mencionar que no se le daba la importancia. Nosotros lo que hemos utilizado los datos del observatorio y que anualmente y siempre que salían los reportes cada trimestre, pues estábamos haciendo énfasis en esos datos que son de relevancia. ¿Qué no se le sacaba provecho a ese observatorio? ¿Y por qué usted dice que no se le daba como esa importancia? Cuando en términos así veíamos como datos que ayudaban. Sí, indiscutiblemente, como lo señalas tú, que tienes ya una tradición de darle seguimiento, de eso me consta, porque no es la primera vez que tenemos contacto. El laboratorio, el centro es como un laboratorio, donde envían un paciente, se le hace al paciente una evaluación de química corporal, se le hacen una serie de análisis, esos indicadores te dicen o te inducen y te dan las pistas para tú poder diagnosticar al paciente. Okay. Entonces, en República Dominicana no tenemos una cultura del dato, lamentablemente. Nosotros nos nutrimos de varias instituciones del Estado. Procuraduría General de la República, que lamentablemente no está digitalizada. Eso es un inconveniente para nosotros, porque nosotros no registramos hechos. A nosotros nos pasan la policía, la procuraduría, la DNCD, el Consejo Nacional de Drogas y toda una serie de instituciones, Salud Pública, el INASIF, nos envían la data. Lamentablemente, ellos no tienen más que instrumentos muy rudimentarios. Entonces, a nosotros nos corresponde tomar esa data que nos envían la mayoría de las veces en hojas de Excel, pasarlo a un sistema SWIFT, pero antes nosotros tenemos que depurarla, porque encontramos cifras que no se corresponden unas con otras. Por ejemplo, siempre entre Procuraduría y la Policía, los datos están cruzados. Hay diferencias, no significativas, pero hay diferencias. Se podría decir que, hace 2 semanas circuló un comentario de usted en muchos medios que manifestaba que carecían de rigor los datos que le llegaban a ustedes. ¿Se podría decir que por ahí es que va ese comentario? Sí, por eso nosotros tenemos un departamento de calidad
Ese departamento de calidad muchas veces tiene que llamar a la familia de las víctimas, que es una situación bastante delicada. Tiene que llamar a instancias institucionales para que nos manden de manera inextensa todo el documento donde se describe el hecho acontecido, porque para nosotros un solo homicidio mal informado es una desviación que impacta negativamente. ¿Cuál sería la solución, perdón? ¿Cuál sería la solución para esto? ¿Digitalizar tanto la policía como la procuraduría? A todos, digitalizarlos, pero con sistemas modernos, de esos que... Cuando dice a todos, ¿qué otras instituciones? Estoy hablando de la Dirección Nacional de Control de Drogas, estoy hablando del INASIF, estoy hablando del Consejo Nacional de Drogas, estoy hablando del Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer es que depura cuando la muerte violenta, homicidio, porque hay muertes por accidente de tránsito, que esos son otro ámbito, ¿es feminicidio o no es feminicidio? Sí. Entonces ellos son los que catalogan, nosotros no catalogamos. Con la digitalización, entonces... Podríamos resolver eso, aparte de que podríamos tener en tiempo real toda la situación del país, día a día, hora a hora, y que para nosotros es importante porque ahora con el nuevo decreto nosotros tenemos que recomendar mediante análisis bien sustentado las mejores improntas para ir perfeccionando los programas de las políticas públicas de seguridad. Quiero darles un detalle. Aquí la gente habla de criminalidad. Y realmente hay muchos homicidios en República Dominicana que la más de las veces están motivados por conflictos interpersonales, sociales, familiares. De decirle que el promedio, y se viene dando hace muchos años y tú lo sabes, es que solo el 28%, y digo solo por la desproporción, de los homicidios que se producen en República Dominicana se corresponden con intenciones delictivas. El resto, 66%, 67%, se corresponde con situaciones de conflictividad social, familiar. La mayoría se producen en centros de diversión, en la calle, gente transitando, tiene una desavenencia con otra persona y apelan a un arma de fuego, a un arma blanca, y les sesga la vida. Usted decía al inicio que había colaborado con algunos centros de datos de América Latina. Comparativamente, ¿cómo estamos en relación a esos países y cuál sería el modelo ideal de algún país que usted conozca sobre esta dirección que se pudiera implementar mejores prácticas en República Dominicana? Bueno, hay que decir que hay muy buenas prácticas en toda América Latina, pero la mayor parte de América Latina tiene cifras que superan las nuestras. Y sobre todo después de la pandemia, el homicidio por la conflictividad social y familiar se ha disparado de una manera espantosa en casi toda América Latina. Claro, no con la misma proporción que tenemos en República Dominicana. Anoche en la madrugada salió una información en un prestigioso diario de circulación nacional y digital, donde dice que en el hospital Darío Contreras, el 40% de las emergencias que se atienden son productos de la conflictividad social. Wow. Estamos hablando. Y el otro 60%, y algo más, me parece que las cifras son muy radicales, pero el otro 60% se le atribuyen accidentes de tránsito. Usted mencionó algo muy importante, que es de digitalizar y unificar los datos interinstitucionalmente. Correcto. Justamente pasa mucho con el tema, por ejemplo, de los huérfanos de feminicidio, que el mismo Ministerio de la Mujer o anteriormente Prosol y también otras instituciones que trabajaban con el tema no conocían la cantidad de niños que se quedaban huérfanos tras los feminicidios, porque lo que se daban seguimiento
seguimiento era lo que salía en los medios. Y si una muerte no sale en los medios diciendo que tenían 2 hijos, pues una muerte de una mujer, ellos no sabían que esos 2 niños iban a quedar huérfanos. Sí. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo repercute a que esos datos no sean tan específicos al trabajo interinstitucional y también a la población dominicana en cuanto a seguridad? Sí, mire, nosotros no trabajamos con la consecuencia del homicidio. Porque la consecuencia del homicidio, a final de cuentas, y esperamos trabajarlo, pero todavía no estamos preparados, ni nosotros ni las instituciones del Estado. Y les voy a explicar por qué. Entonces nosotros no trabajamos con eso. Entonces el tema de los niños huérfanos, sí, quizás el Ministerio de la Mujer podría dedicar un esfuerzo a lograr consolidar esa cifra. Y le decía que nosotros no trabajamos con eso, pero en mi proyecto, al tomar posesión, bueno, lo traigo desde antes. Yo espero que en poco tiempo empecemos a la digitalización, a homologar la digitalización de todo el sistema para poder nosotros utilizar inteligencia artificial, es decir, poder formular algoritmos predictivos que nos digan y nos sitúen en términos de contexto y en términos de geolocalización los posibles eventos de esa naturaleza que se pueden dar. Esto, ¿Cómo? Esto, por ejemplo, si viene una mujer, porque ahora pasa mucho, la mujer va y denuncia. Sí. Denuncia que fue amenazada, denuncia 3 veces, no pasa nada hasta que la matan. Entonces, esto traería, por ejemplo, con la digitalización de que en el primer momento de esta denuncia, ¿qué tipo de alarma puede crear para hacer una diferencia? Sí, lo primero es que habría que elaborar un protocolo para recibir las denuncias. No ese relato que parece melodramático que muchas veces tiene revictimización. Entonces, hacer más énfasis en las manifestaciones de violencia, de la reincidencia, de la denuncia ofrecida. Y en función de eso, con un algoritmo inteligente, uno puede ir localizando los casos de alto riesgo y brindarle una protección específica, ¿verdad?, a esa mujer. Pero si todos lo generalizan con esos relatos que la mayoría de las veces son historias familiares, situaciones de elementos más bien patológicos, hay una cosa que es importante, y es que hay que, dentro de esos algoritmos, nosotros podríamos definir el perfil psicológico del agresor. Pero eso se tendría que hacer junto con un psicólogo y un psiquiatra, diseñar una data especialmente para ello, porque o sea, tomar los elementos más relevantes. Porque eso de que en el acta ponga de que si él se llevó el radio y el televisor, eso no te dice nada. Esas son cuestiones. Pero de que si él es una persona con historial violento, si porta arma de fuego, inmediatamente a ese señor hay que incautarle el arma de fuego. Claro, una pregunta. A simple vista parece un proceso un tanto complejo. ¿Introducir esos cambios se verían los resultados a corto, mediano o largo plazo? A corto plazo. A corto plazo. ¿Y existe el presupuesto para eso? Bueno, si no existe lo vamos a buscar, porque eso es necesario. ¿Qué usted llama a corto plazo? ¿En cuántos meses se podrían ver cambios? No, en un año, porque es que las cifras de delito y violencia se periodizan por años. Hay gente queriendo ofrecer cifras por semana. Una semana no es una tendencia. Dígalo al ministerio, porque en el plan de seguridad 2 semanas dijeron que se redujo. Bueno, porque eso es una medida de contingencia. Okay. O sea, no es una medida estratégica. Y uno sabe que las medidas estratégicas solo se pueden aplicar cuando hay una localización
de la causalidad del problema. Y hay una constante también. Y hay una constante. Entonces uno va viendo, va haciendo sus gráficos, los gráficos son muy elocuentes, porque es que las estadísticas le van indicando las rutas a cada quien. Mire, para las estadísticas es importante el personal, la gente que levanta la data, la gente que asenta esa información. Tenemos ese personal. Usted hace un momento decía que el departamento habían personas que ya se habían ido. Entonces, ¿cómo también vamos a tener una data y la fiabilidad de esa data en base al personal que tenemos trabajando para ello? ¿Cuál sería el diseño? Mire, yo le puedo decir que uno de los aspectos que más me satisfizo cuando yo llegué al departamento era que el personal que quedaba ahí era un personal altamente comprometido, especializado, sumamente profesional y celoso de su trabajo y orgulloso de su trabajo. Por eso cuando yo llegué, algunos me preguntaron, ¿y qué? Nosotros nos vamos y cosas. Le digo, si ustedes se han pasado aquí más de 3 años sin dirección, trabajando prácticamente con software atrasados, equipos que muchos de ellos datan de 10 años, pues yo no puedo corresponderle con una acción negativa. Le dije aquí, el que quiera trabajar conmigo se puede quedar. Yo no vengo a buscarle empleo a nadie, yo no soy agencia de empleos. Lo único que ahora tenemos, la parte de análisis que no existía anteriormente, y yo tengo que buscar personal para eso. Estoy pensando hacer un concurso público, si no me lo ponen muy difícil. Porque ¿cómo que se lo ¿quién ponga se muy lo puede difícil? poner ¿Quién difícil? lo puede poner difícil? La Oficina de Administración de Personal es una burocracia bastante densa que se hace pesada, porque no vamos a estar haciendo nada con producir data sin el análisis. Un análisis. Entonces, y las recomendaciones. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por integrar el equipo de análisis en los próximos meses. Tengo que conversar con el sector administrativo porque hay que mejorar el nivel de compensaciones. Subir salarios. Subir salarios. Sí, porque de hecho el personal que en estos momentos se encuentra en el centro no ha sido reclasificado. ¿Cuánto es el personal que dispone el centro? ¿Cuánto tienen? Ahora mismo tengo al señor Morilla, que es el coordinador. Todos son profesionales, demógrafos estadísticos, especialistas en data a nivel informático. Ahí no hay nadie que no... Los menos capaces somos la secretaria y yo. Pues Justamente. sí, pero Sí. tengo en este momento 1, 2, 3. Tengo 5 personas. Para esa 5 data. personas para eso. 5 personas. Y- Y me faltan más. De hecho, yo aspiro a que los enlaces de las instituciones que nos nutren a nosotros, son las fuentes de nosotros, haya de cada institución trabajando en el centro un delegado. Debería. Para Debería. que él esté ahí en lo que es la parte primero de recepción de la data, de análisis de la data y además en el proceso de control de calidad de la data, que es algo que nos da un poco de dolor de cabeza. Usted acaba de decir 5 personas y yo en mi cabeza estoy haciendo los cálculos para ver cómo 5 personas pueden Manejar. chequear esa data, recibirla, clasificarla, confirmar que es cierta. Y no me da, o sea, no sé No le dan los cuánto. números. No me da, porque es un país de mucha gente, Sí. con muchos casos de criminalidad. Sí. ¿Cuántas personas se necesitan? Bueno, necesitamos... Más del doble. Claro. No, yo creo que con 5 o 6 personas más para trabajar data, Se soluciona. Y siempre digo en todos los sitios, porque a mí me ha llamado gente que son contadores, gente que son administradores. Yo no necesito ni contadores porque ahí no se maneja un solo centavo. Claro. Nosotros ni caja chica tenemos como centro. Y ya hay un compromiso de aumentar el presupuesto. Bueno, el compromiso está dado porque el propio decreto del señor presidente de finales del año pasado le daba un redimensionamiento a la institución y eso implica recursos.
Además, nosotros estaríamos a la saga si no actualizamos lo que es la parte del hardware, la parte del software. Le voy a decir que en menos de 3 semanas ya nosotros actualizamos 1 año y pico. Wow, o sea, va muy avanzado. Y obviamente eso no se soluciona sin dinero, obviamente. Claro. Pero usted mencionó ahorita 2 palabras importantes. Mencionó la palabra difícil y mencionó la palabra enlaces de las instituciones. Es difícil mantener ese trabajo interinstitucional porque hemos visto en muchas ocasiones que la interdependencia de las instituciones o de los que dominan esas instituciones siempre quieren trabajar solos, que yo no quiero trabajar contigo, que no te quiero pasar ciertas Cada quien cosas. celoso con sus datos. Exacto, cada quien celoso con su información. ¿Es difícil o ya ustedes estaban en comunicación, estuvieron en comunicación? ¿Qué le han dicho? Siempre hemos estado en comunicación y siempre ha fluido. Quizás no de la manera tan oportuna como quisiéramos, porque las demás instituciones también tienen muchas precariedades. Yo he estado visitando, viendo los equipos que tienen, y les puedo decir que hasta las lágrimas se me han salido. Están atrasados y la gente en cuartos que ni siquiera tienen la iluminación adecuada, con equipos que son obsoletos, sumando palitos para poder hacernos llegar la data. Y Imagínese usted. esos son los héroes anónimos de este país. Yo aspiro desde mi gestión en el centro a hacer conciencia entre las demás instancias del Estado para que se dediquen presupuestos. De hecho, yo asumí la dirección de ese centro, no porque lo estaba buscando, yo no hablé con nadie, me llamaron. Para mí significa en cierta medida un sacrificio. Yo tenía 25 años que no me sentaba a trabajar en una oficina. Siempre he vivido de mi trabajo independiente, tanto aquí en el país como en el extranjero. Y he tenido que renunciar a muchos ingresos para poder dedicarme a eso. Ustedes así de manera rápida, ya tenemos que irnos. La data que se almacenaría a través del C5I y la nueva aplicación que se va a utilizar en la Policía Nacional, ¿van a poder tener acceso a ella? ¿Pueden manejarse con ella o tiene que ser completamente independiente? Bueno, espero que de los indicadores que nos interesan, porque nosotros también tenemos que ampliar la oferta de indicadores, porque actualmente son muy pocos. Tenemos que ampliar los indicadores, y en la medida que ampliemos los indicadores, yo creo que vamos a tener que hacer un uso mucho más eficiente de lo que son los datos que nos puedan suministrar todas las instituciones del Estado. Claro, previamente consolidándola nosotros. Nosotros no integramos a nuestra data nada que no esté comprobado. Y la gente me dice, ¿cómo tú compruebas? En estadística hay muchas fórmulas que le dicen a usted cuando una data está plagada de errores. Bueno, en YouTube tenemos a Carmen Delis Méndez Pérez de la comunidad de YouTube diciendo, no se entiende por qué no se entrelazan las instituciones. Ahí entrarían CONANI, Instituto de la Mujer y Salud, y así en otros ámbitos. ¿Se puede? ¿Por qué no se hace? Bueno, no se ha hecho. Pero se hará. No se ha hecho. Yo espero que en la medida que vayan emergiendo instituciones que se culturalicen en lo que es la información secuencial, nosotros irnos enlazando. Ahora, las instituciones que tenemos, que son por decreto nuestras fuentes de datos, no lo han podido hacer primero porque no existe un sistema nacional de interconexión institucional para esos fines. Pero ya sostuvimos una reunión con el Ministerio de la Presidencia, muy interesante, muy motivadora, porque ya es una visión que está primando a nivel de la cúpula gubernamental, y pues es necesario, porque eso va a eficientizar mucho lo que es la inversión hora hombre de trabajo y los recursos que desde el Estado se destinen para garantizar
la seguridad de los ciudadanos. Bueno, ahí está, Carmen. La verdad es que yo estoy de acuerdo con ambos, con su preocupación y con la determinación de nuestro invitado, el politólogo Daniel Pou, a quien le agradecemos infinitamente que se haya levantado tempranito, está casi con nosotros aquí. Yo estoy trabajando desde las 3 de la mañana. Wow. Pero con razón. Para no tener que ocupar tiempo en la oficina, en redactar comunicaciones. Yo las redacto en mi casa, me las llevo hechas y pues allá me dedico a la parte operativa. Pero usted se duerme porque si a las 3 ya está Yo trabajando. a las 12 de la noche. Ay, usted no está durmiendo 3 nada. horas. Sí. Bueno, es importante. Servidor público ejemplar. Claro. Lo importante, No, eso no es bueno, no. Hay que dormir. queremos preservarlo y que se logren todas estas cosas buenas que usted ha dicho. Hemos puesto en realidad lo que está viviendo el Centro de Análisis de Datos y esperamos que pues se reciba una respuesta, porque honestamente, si vamos a avanzar cómo se debe avanzar con la tecnología al día y los datos actualizados. Gracias de nuevo a nuestro invitado Daniel Pou. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Distrito Informativo.